La última vez que prediqué sobre este texto, recuerdo todavía la conclusión para luego entrar en el credo de los apóstoles. La última vez que tomamos este texto, decíamos que yo no iba a descansar hasta conseguir una iglesia que amara tanto la Eucaristía, y creo que ese mensaje también está grabado, que amara tanto la Eucaristía hasta el punto que todos podamos decir, no puedo, esa fue la conclusión, no puedo vivir sin la Eucaristía. Hoy lo recuerdo porque está vigente ese decir en mí para con ustedes, porque por las vicisitudes de la vida, por los entretenimientos de esta vida material, se nos hace fácil olvidarnos de la importancia suprema que tiene la Eucaristía para la vida del creyente verdadero. Tengo un escrito, voy a buscarlo, me dan permiso de que el ministro me busque aquí un escrito que quería compartir algunas frases con ustedes acerca de la Eucaristía. Donde vamos a tomar, como repito, algunos textos interesantes, un escrito que pude leer, me invitaron a leer ese texto y me pareció espectacular. Y está vigente el propósito de lograr un pueblo que no pueda vivir sin la Eucaristía. Si analizamos el texto bíblico de hoy, nos vamos a encontrar con que la preciosa boca de Jesús está afirmando categóricamente y dice: les aseguro. Es lo que está diciendo, Óiganlo bien, les aseguro que si ustedes no comen el cuerpo del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. Es imposible imaginar a la iglesia de los primeros siglos donde los cristianos
primeros siglos, pero es que no nos vamos tan lejos. Hasta los años 50, 60, 70 del siglo pasado, era inconcebible que un cristiano perdiera la Eucaristía porque se me hizo tarde, porque me salió cualquier cosa, porque me puse a hacer otra cosa. Eso era inconcebible. Recuerdo que la vez última que prediqué sobre esto, les mencioné a aquel personaje campeón olímpico, inglés, anglicano, a quien se le pidió correr el día domingo, y él dijo que el domingo de su Señor no lo iba a quebrantar bajo ninguna circunstancia. Y usted tiene que hilvanar el día domingo con la Eucaristía y la palabra. Eso es inseparable. Hay gente que se conforma y ven hasta sus hijos perder la Eucaristía, quebrantar el día del Señor, y es como que si eso no tuviese ninguna importancia. No está ocupado el muchacho, no importa, mi muchacho está ocupado. Así como que no hay una urgencia con respecto a la Eucaristía. Les aseguro, dice Cristo, que si no comen el cuerpo del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida, Es decir, yo le invito a usted que estudie la historia de la iglesia, por favor, estudie la patrología, estudie los primeros cristianos, los primeros siglos, estudie cómo ellos tomaron lo que es la vida eucarística, averigüe. Porque yo sé que usted puede decir, se lo dice Monseñor, porque Monseñor, no, averigüe usted, búsquelo, investigue cómo se vivía la Eucaristía, la vida eucarística, cómo se vivía en los tiempos que la iglesia se expandió por el mundo entero y tenía todo el poder espiritual ausente en nuestros días. Averigüe cuál era la causa, cuál era la fuente de ese poder, para que se dé cuenta que no es porque yo digo, sino porque lo dice Cristo, lo dijo San Pablo, lo dijeron los padres de la iglesia, y lo confirma y corrobora la historia de la iglesia cristiana. Así que fíjate, no es tan sencillo como parece. No es tan simple como saber de que mi hermano, mi amigo, mi madre, mi padre, mi esposa, mi esposo se están perdiendo la Eucaristía y nosotros, bueno, no importa, él está excusado. Ella está excusada, mira. Si no me habla a mí de que hay excusa para esto. De hecho, en todo el Nuevo Testamento me habla de una urgencia por recibir la Eucaristía. San Pablo me habla más bien de que debemos estar prestos y dispuestos a recibir la Eucaristía. La Escritura más bien me dice que no nos debemos de reunir entre semana como algunos tienen por mala costumbre, tanto más cuando ven que el domingo se acerca, porque los cristianos se reunían todos los días de la semana.
Y la gran convocación era el día domingo. Y aquí tenemos círculos de oración una vez por semana. Y tenemos la callaza de faltarlo y de no darle ninguna importancia a la reunión de oración vital para la vida de la iglesia también. ¿Aló? ¿Ustedes están aquí todavía? El que come mi cuerpo y bebe mi sangre. Yo no sé por qué esta traducción colocó soma, porque la traducción en griego dice el que come mi sangre, es decir, mi carne. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, carne humana, flesh, sangre. Dicen algunos eruditos que Juan estaba halagando aquí al gnosticismo, que decía que Jesús no podía tener un cuerpo de carne y hueso, sino que era una apariencia, era una especie de espíritu andante, porque la carne, para los gnósticos, la carne es mala, pecaminosa y no entra ni llega del cielo. Y San Juan, para atacar el gnosticismo que quería engañar a la iglesia en su época, colocó en vez de soma, en vez de cuerpo, colocó sargé, que es carne humana. De tal modo que Cristo dice que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día último. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, no un símbolo ni un invento. Verdadera comida y verdadera bebida. Mi carne está en la verdadera comida del pan, mi sangre está en la verdadera bebida del vino. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, el que come mi carne y mi sangre, vive unido a mí y yo vivo unido a él. Es decir, que la Eucaristía me une a Cristo. Él dice, el que come mi carne y mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. De tal forma que no podemos perder la continuidad de la Eucaristía. Por eso yo les he dicho hasta la saciedad que en el momento en que nosotros, entre semana, coloquemos una Eucaristía, un miércoles, un jueves, un viernes, un domingo, la iglesia debe abarrotarse a recibir esa Eucaristía, porque eso es como una oportunidad donde Dios va a llenarnos de su presencia, de su fuerza y de su perdón a través del sacramento de la Eucaristía. Así que vamos a tomar estas cosas bien en serio. Yo les conté que ese hombre, ese olímpico anglicano, no quiso correr en el día domingo, retomando lo que hablamos al principio de que tenemos que unir y ganar, relacionar directamente la Eucaristía con el día del Señor, con el domingo. Y este hombre se le pidió, se le rogó que ese era el día que estaba pautada la carrera, que por favor, que como me iba a competir, que bien, es lo que dice cualquiera de nosotros, que tiene que faltar un domingo, que fanatismo. Porque es que así piensan que no es radical, porque hay gente que está dejando de ser radical en esta iglesia. Hay gente que ya no quiere ser radical. No, ya no, porque hay otras ideas que pueden estar entrando en su cabeza que no son precisamente la palabra de Dios. No. Que radicalismo es ese, chico, ¿cómo no vas a competir? Tiene el rey. Tiene el rey. El rey de Bretaña, de la Gran Bretaña. Personalmente lo llama y le pide que las naciones se toman muy en serio la Olimpiada. Y antes más todavía. Reina lo llama y le dice, quiero pedirte como un favor personal, que por favor compitas el día domingo. ¿Qué hubiese pensado cualquiera de nosotros? Pero eso que tiene para mí, eso es una preponderancia también. El rey me lo está pidiendo, por favor. Pero pregunté a un primitivo,
a un cristiano primitivo que hubiese respondido, ¿o qué cristiano primitivo? Preguntarle al verdadero cristiano, ¿qué es lo que te va a responder? Un cristiano de verdad, comprometido, ¿qué te va a responder? ¿Cuántos se fueron ya? ¿Qué te va a responder un cristiano de compromiso? ¿Qué te va a responder? Lo que respondió este hermano anglicano. Él le dijo: me siento sumamente halagado que usted, majestad, me haya llamado. No tiene usted idea cuán halagado me siento. Y en la película, que yo la tengo, yo le recomendé la película. En la película, no sé si en la vida real, pero en la película, cuando él le dijo así, el rey inmediatamente esbozó una sonrisa y vaya, maldito, me va a convencer el domingo. Pero yo tengo otro rey que también es su rey, majestad, a quien debo obedecer. Por eso me gustó la cancioncita. Escuchaste la cancioncita, ¿verdad? Que decía: ofreceremos, ¿qué le vamos a dar? Ofrenda de obediencia hoy en la casa de Dios. Yo tengo un rey que también es un rey al cual debo obedecer primeramente a usted, y que me pide que su vida lo guarde para Dios. Eso es convicción. Eso se llama convicción. Me estoy recordando, por decir ahorita, a McDowell cuando explicaba la diferencia entre conocimiento y convicción. Eso se llama convicción. De que los mandamientos de Dios hay que guardarlos como es. Y no a mi conveniencia. ¿Aló? Segunda parte del sermón, ya me falta poco para culminar, pero no puedo dejar de explicarles que no solo la Eucaristía me promete la vida, no solo me promete vida eterna, no solo me promete resurrección, sino que hay otro detalle en la Eucaristía que no podemos pasar por alto. Y ese detalle es que no solo la Eucaristía, y es el que más pasamos por alto a veces también, no solo la Eucaristía nos hace uno con Dios, sino que nos hace uno con los hermanos. Oiga bien, nos hace uno con los hermanos. Por eso la Eucaristía es una comida fraterna, como decía el padre Pacola. La Eucaristía es una comida fraterna de hermanos y de hermanas que se unen a celebrar juntos. La Eucaristía no es algo individual, no es algo personal individual, es algo comunitario. Nos une, nos hace uno con mis hermanos, nos hace uno con el pueblo de Dios. La Eucaristía nos unifica, nos hermana, nos fraterniza a todos. La Eucaristía me hace uno con mi hermano. Y otro detalle, la Eucaristía me da la fuerza para actuar. La Eucaristía es fortaleza de Dios para actuar y para compartir este pan de la Eucaristía y no ignorar de que hay mucha gente privada de pan, de justicia y de futuro. La Eucaristía me lleva a amar a mi prójimo. La Eucaristía me lleva a preocuparme por mi hermano y por mi hermana, como lo explica Pacola. Escucha este pensamiento que está en Negrilias. Dice:
Toda la Eucaristía está orientada a crear fraternidad. La Eucaristía no es el sacramento privado mío y solo mío. La Eucaristía es el sacramento de toda la comunidad que tiene que crear fraternidad, hermanarnos los unos a los otros. Por eso estuve revisando algunos manuales de enseñanza y de doctrina de distintas denominaciones protestantes y cristianas. Y muchos, yo me quedé asombrado porque muchos de esos manuales explicaban que un hermano que no le habla a otro hermano no debe comulgar, no debe pasar a tomar la Eucaristía si no le habla a su hermano, porque la Eucaristía es un sacramento de fraternidad, es un sacramento de amor y de unión entre los hermanos, entre Dios y entre los hermanos. Eso me llamó la atención también. No podemos pedir al Padre el pan nuestro de cada día sin pensar en aquellos que tienen dificultades para obtenerlo. No podemos comulgar con Jesús sin hacernos más generosos y solidarios. La Eucaristía debe tender a hacerme más generoso y solidario. Escucha lo que dice. ¿Qué está unido en la Eucaristía para nosotros? El saludo fraterno de la paz. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Sí o no? El saludo fraterno de la paz es algo que está íntimamente ligado con nuestra Eucaristía. Y para nosotros de una manera especial. Para nosotros no es aquel saludo de la paz así de lejito, así como que... No. Para nosotros el saludo de la paz es el saludo de abrazarnos, de besarnos, de darnos un buen saludo fraternal de paz. Pero no podemos, estoy citando a Pagola, no podemos darnos la paz unos a otros sin estar dispuestos a tender una mano a quien está más solo e indefenso ante la crisis. ¿Será esto vigente para nosotros hoy? ¿Estará vigente esto para nosotros hoy? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí. Ustedes no hablan, ustedes no se están conectando tal vez, pero yo creo que sí está vigente para nosotros que la Eucaristía tiene que disponernos a tenderle la mano al que está solo e indefenso ante la crisis. Culmino con esto. Yo debo venir a la Eucaristía consciente de lo que voy a recibir. Yo debo venir a la Eucaristía expectante de lo que voy a recibir. Nuestra naturaleza humana te va a dar a ti como la sensación de que vienes a recibir un pedacito de pan mojado o tomado, porque es que si usted desea tomar directamente del cáliz, usted pone las manos así, ¿verdad? Con el pan y puede participar directamente de la sangre de Cristo. Eso es opcional. Entonces, la naturaleza humana a veces nos dice, lo que vamos a es la costumbre, vamos a pasar a tomar un pedacito de pan y a tomar un poquito de vino. Esa no es la actitud, esa no es la actitud de fe. Lutero decía que el sacramento tiene que ir acompañado con fe. Usted tiene que venir pensando en la maravilla que va a recibir cuerpo, sangre de Cristo, fuerza, poder espiritual, perdón de pecado. Usted tiene que venir con esa expectación, para que entonces la fe unida a la palabra, al sacramento y a todo pueda operar en usted el milagro de la bendición espiritual grande de recibir el mismísimo cuerpo y la mismísima sangre de Cristo. Y esa misma fe es la que te va a unir a tu hermano. La Eucaristía tiene que unirnos como hermanos y tiene que darnos fuerza para luchar por el hermano pobre, por el hermano débil,
misión de la Eucaristía. Esa es la significancia de recibir la Eucaristía. Ahora, con semejante significado, vamos nosotros a decir que, bueno, hoy no voy, o sea, ustedes han entendido, no han comprendido este mensaje de Cristo. Usted tiene que tomar el texto que hoy, del Evangelio de hoy, leerlo y hacerle la lección divina. Tiene que leerlo y analizarlo y meditarlo y contemplarlo y orarlo y releerlo hasta que se haga vida en su espíritu. Hasta que usted tenga la actitud de un campeón, la actitud de un radical, la actitud de un cristiano verdadero, como la que tuvo aquel hombre que no quiso correr y no corrió, aunque no le ha hecho el fin de la historia, no corrió, y el domingo se fue a su iglesia a recibir la palabra de los sacramentos, y entonces en vista de que el comité olímpico tuvo que ceder, y el domingo, que era la carrera, la pasaron para el día jueves, y el día jueves el hermano corrió su carrera y, por cierto, ganó la medalla. Hoy lo repito y lo concluyo como hace unos 2 años que hablamos de este mismo tema. Tenemos que luchar todos y todas para tener un amor por la Eucaristía inconmensurable, especial, prioritario, único, verdadero. Un amor por recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Luchemos para que, estoy concluyendo como la vez pasada, luchemos para que podamos decir con confianza: no puedo vivir, no podré vivir, no puedo vivir sin recibir la Santa Eucaristía. Luchemos para que nuestros hijos, nuestras hijas puedan decir lo mismo: no puedo vivir, porque aquí está la garantía de la vida eterna. La Eucaristía es el sacramento de nuestra fe, porque está la garantía de la vida eterna. Que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hermanos, nuestras madres, todo lo que amemos de verdad de corazón, puedan decir con nosotros: no puedo vivir, yo no puedo vivir sin recibir la Eucaristía.